días. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Mutualidad. Esta mañana, desde la Fundación, queremos presentaros esta conversación que desde la Escuela de Pensamiento estamos promoviendo. Es una reflexión sobre la gestión de las personas de edad y la gestión de las plantillas, desde una perspectiva de responsabilidad individual, pero también desde una perspectiva de gestión empresarial. Para moderar esta conversación tenemos hoy aquí a Alicia Soler. Gracias, Alicia. Muy buenos días. Muchas gracias, Blanca. Gracias también a la Fundación Mutualidad por propiciar este encuentro para hablar de un tema tan interesante como es el envejecimiento de las plantillas. Yo os voy a pedir que levantéis la mano aquel que opine y que piense que hay que gestionar las plantillas de una manera inteligente. Es fantástico. Todos habéis levantado la mano, me parece maravilloso. Vosotros también, sí, señor. Y estoy convencida que los que están al otro lado también lo habrán hecho. Hay que reflexionar, evidentemente, sobre una situación en la que estamos viviendo en la actualidad, cómo están conviviendo, ¿verdad?, diferentes generaciones. Y es precioso el que podamos poner la lupa con expertos que nos van a ayudar a descubrir algunas herramientas que son fundamentales para cualquier empresa, el tener esa cohesión tan necesaria que necesitamos en las plantillas. Yo os voy a contar que venía del despacho de Agers, que estamos muy cerquita de aquí. Iba con mi compañera Laura. Yo tengo 52 años. A Laura le pregunto, Laura, ¿sabes el evento de qué va? Le estaba contando un poquito. ¿Qué edad tienes tú, Laura? Y Laura, que la tenemos allí con la cámara, me dice 22. Ella tiene 22, yo tengo 52. 30 años de diferencia. Hay generaciones de por medio. A mí me aporta tanto el trabajar con gente joven y yo le preguntaba, ¿y qué tal estás en Agers? Pues muy bien, aprendiendo un montón. Qué bonito, ¿verdad?, que exista esa sintonía y qué necesario. Yo como directora, el llevarle a nuestra Junta medidas para retener talento, medidas para que la convivencia sea saludable. Y de eso trata la charla de hoy, de cómo hace cada uno en su casa, pone las medidas que considera necesarias para que exista esa grata convivencia entre diferentes generaciones que tienen diferentes estilos, la experiencia de los profesionales senior, claro, el convivir con la energía, ¿verdad?, el pronto que tienen los jóvenes, pues bueno, de qué manera podemos retener un talento y expandir el de los jóvenes. Para eso tenemos 3 ponentes maravillosos a los que hemos invitado. Agradecemos enormemente que hayan aceptado nuestra invitación y sin más preámbulo yo les voy a presentar. Contamos con Mercedes Hernández. Ella es directora de la Fundación Más Familia, es impulsora de la iniciativa Más Talento Senior y promueve las políticas activas de diversidad generacional y reconocimiento del valor del talento senior en las empresas. También contamos con Pilar Méndez, amiga y compañera. Ella es la responsable de consultoría en el ámbito de pensiones de Willis Towers Watson. Nos ofrecerá una perspectiva de cómo los planes de jubilación y las políticas de beneficios pueden convertirse en una herramienta estratégica para la gestión del envejecimiento en las plantillas. Y también contamos con Luis San Juan. Luis San Juan, él es presidente de APSS, compañeros, hace muchos años. Es la Asociación de Profesionales Seniors del Seguro. Para aquel que no la conozca, le invito a bichear en ella. Y nos va a compartir su visión desde el sector asegurador, la aportación del talento senior y las iniciativas de mentoring que están llevando intergeneracionales y que desde esta asociación quieren impulsar y nos va a venir muy bien que hoy nos las pueda contar. Así que vamos a empezar con Mercedes Hernández, Fundación Más Familia, también una grandísima organización. Ella va a defender por qué el talento senior es importante y mi pregunta hacia Mercedes será porque el talento senior hoy es clave en las organizaciones. Y algo muy importante, ¿cuáles son los costes ocultos de la rotación de este colectivo? Muy bien, pues muchas gracias y buenos días a los que estáis aquí acompañándonos y a los que nos estáis siguiendo también online. Bueno, muchas gracias, Alicia, primero por promocionarme. Yo no dirijo la Fundación, no soy la directora de la Fundación, soy la directora de Alianzas y Relaciones Institucionales. Fantástico. Fundación Más Familia es más conocida como FR, la iniciativa, la certificación FR en conciliación. Y también soy vicepresidenta de GECON, lidero el Observatorio de Diversidad y Tendencias,
y estamos colaborando y trabajamos conjuntamente a Fundación Más Humano para promover la iniciativa Más Talento Senior, para pues, impulsar un cambio cultural en las empresas y erradicar el edadismo. Así ya Qué bien. quedó. Y todo se interconecta, ¿no? En EGECON entiendo que también, muy bien. Tú claro, evangelizas porque y la defiendes. conciliación, o sea, los senior también necesitan conciliar y luego si da tiempo, pues profundizaremos un Fantástico. poco. Pero bueno, volviendo a por qué A la estamos pregunta. aquí, poniendo un poco el contexto, yo voy a empezar con un mensaje muy simple. Si la sociedad no cuenta con los senior, no va a haber crecimiento económico, no va a haber sostenibilidad empresarial y no va a haber futuro para las nuevas generaciones. Quizá empiece un poco fuerte, pero es la situación que tenemos a futuro si no hacemos nada ahora. ¿Y cuál es el contexto actual? Voy a decir algo que yo creo que ya todos los que estamos aquí o los que estamos interesados en este tema es porque nos preocupa, ¿no? Estamos viviendo un cambio silencioso, pero que ya está dejando de ser una tendencia. Llevamos años hablando del cambio demográfico, del reto demográfico, y parece que esto pasará en 2030, qué lejos. Es que estamos ya casi en el 2030, ¿no? Entonces, esa tendencia se ha convertido en una certeza. Ya sabemos que va a haber cambios y que va a haber dificultades si no hacemos nada. España está envejeciendo, es uno de los países más longevos del mundo, creo que el segundo después de Japón. Europa envejece, el mundo envejece. Algunos países sí que están creciendo porque están en pleno desarrollo, pero estamos envejeciendo y esto no tiene por qué ser malo, porque además que vivimos más tiempo, o sea, nuestra generación tenemos la gran suerte de que vamos a vivir más tiempo, pero no es vivir más tiempo mal, es que vamos a vivir más tiempo con energía, con juventud, con capacidad de hacer cosas y sobre todo con ganas, que eso yo creo que es un mensaje que me gustaría transmitir a todo el mundo. Los senior, yo tengo 59 y no tengo ganas de jubilarme, ni pienso. O sea, quiero decir, hay que reivindicar la edad. La edad es una cuestión de actitud, yo diría, más que otra cosa, ¿no? Es verdad que llegar a este punto, pues siempre pues hay que adaptarse, pero hay que asumirlo con positividad. Pero cuando el entorno te lo pone muy difícil, pues ser positivo cuesta. Entonces, por eso también esa necesidad de que los senior, pues un poco lideremos este movimiento, ¿no? de poner en valor lo que valemos y lo que podemos seguir aportando y por qué somos tan importantes y necesarios. Claro. Y Mercedes, por la pregunta de cuáles son los costes. Sí. ¿No? Bueno, yo voy a empezar un poco por lo positivo rápidamente, porque los seniors son clave dentro de este contexto. Primero, lógicamente, hay un tema demográfico, es que somos más numerosos y las empresas van a tener que contratar a los seniors sí o sí. Partimos de esta base. Pero es que además los seniors son los que tienen el conocimiento, son los que tú contratas a un senior y rápidamente no tienes que enseñarle mucho, al revés, o sea, va a aportar, ¿no? Porque ya ha vivido tiene mucha experiencia. Y luego, muy importante, la transferencia de conocimiento es mucho más rápida. En equipos donde hay gente joven, donde hay senior, esa curva de aprendizaje es mucho más rápida y por lo tanto los equipos son mucho más eficientes. Y luego los costes ocultos, pues cuando despides a un senior, que desgraciadamente sí que es una tendencia, a partir de los 50 ya todos empezamos a temblar, tienes un periodo en el cual esa persona ya no está y estás tensionando a los equipos. Entonces, esa tensión tiene un efecto también contagio, es decir, hay más estrés, cuesta sustituir a esa persona, porque además los procesos de selección ya sabemos cómo son, y vamos a decir la verdad que todos conocemos. A la hora de contratar, pues hay sesgos de edad, o sea, hay unos límites de edad. Yo estoy escuchando gente de 45 años que me dice, es que ya me dicen que soy mayor, 45 años, por favor. Entonces, hay un periodo que se alarga a la hora de poder sustituir esos perfiles y es el coste de la búsqueda, coste de poner anuncios, coste de contratar headhunter, lo que sea, ¿no? Entonces, estos son costes ocultos y luego también el mensaje, o sea, la imagen de la reputación de la empresa, porque los jóvenes se fijan mucho en cómo las empresas tratan
a sus seniors, porque se proyectan en un futuro y dicen, bueno, si aquí yo a los 45 o 50 me echan, ¿qué motivación van a tener? Por eso, esos costes en los que no pensamos habitualmente son importantes también tenerlos en cuenta. Qué interesante. Muchísimas gracias. Pilar, te voy a preguntar a ti. Tú que eres experta en el ámbito de la jubilación, del ahorro. A ti te corresponde más hablar un poco de, pues eso, de las herramientas, ¿verdad? Las herramientas para retener talento senior. Y te voy a preguntar justamente sobre esto. O sea, ¿qué papel juegan los planes de pensiones en esta retención y qué motivación les puede dar a las personas más senior? Bueno, empiezo agradeciendo también a todos los que están aquí acompañándonos y, por supuesto, a la Fundación Mutualidad por dejarnos compartir este espacio y hablar de este tema que es súper interesante y que está, además, ¿verdad? De mucha actualidad. Sí. Con respecto a lo que me preguntas, Alicia, a ver, yo sinceramente pienso que los planes de ahorro, no te voy a decir pensiones, que es un producto muy concreto, pero los planes de ahorro son no solamente un beneficio social que se ofrece a los empleados, sino realmente una palanca estratégica para la gestión del envejecimiento de las plantillas. La empresa, con un plan de ahorro bien sólido y bien constituido, puede perfectamente planificar cómo van a ser esas salidas a lo largo del tiempo. Le permitirá detectar qué talento clave quiere retener o necesita que se haga gestión de transferencia del conocimiento y, por supuesto, eso le va a llevar a tener muchísimos menos conflictos, mucha menos mejorar el clima laboral, porque las salidas de las que hablaba Mercedes, que de pronto pues, un despido puede ser inesperado, lleva asociados unos costes de los que estaba hablando ella que no tienen por qué darse. Y, por supuesto, un vacío en cuanto a conocimiento, a competitividad de la empresa que puede afectar. Por parte del empleado, evidentemente, cuando una empresa ofrece un sistema de jubilación y una planificación a largo plazo, pues les está mandando señales, les está diciendo que no solamente se preocupan de lo que aporten durante la vida laboral, sino que se están preocupando también del futuro. Y eso, ¿qué es lo que va a propiciar? Pues la salida natural hacia la jubilación, de una forma ordenada, de una forma planificada, sin conflicto y mucho más, con mucha más proactividad por parte del empleado para hacer todos esos procesos de los que estábamos hablando, que son imprescindibles de transferencia del conocimiento, porque los seniors, al final, lo que ofrecen es experiencia, probablemente en muchas ocasiones conocimientos muy profundos de los procesos de la empresa, ofrecen también relaciones que son importantes, institucionales, que no se pueden perder así de un día para otro. Y todo esto puede estar propiciado por una gestión de las salidas ordenada, porque no perdamos tampoco de vista que no todo el mundo ni tiene el perfil ni quiere alargar excesivamente su salida. Entonces, la empresa tiene que gestionar todos estos perfiles. Hay empresas que están con unos sectores de producción donde los trabajos requieren más esfuerzo físico y es un castigo un poco más para el trabajador que requiere una salida y otras que no. Y dentro de la organización pues tienes personas clave y tienes otras personas que pueden naturalmente salir y que les tienes que ayudar. Pues los planes de jubilación lo que hacen es ayudar a eso, porque una persona no se va a enfrentar a una vida que además, como estaba diciendo Mercedes, cada vez es más larga, estamos mucho mejor, vamos a tener más capacidad de hacer cosas sin tener planificado financieramente cómo va a pasar ese periodo. Y esto es una ayuda fundamental. Yo, en mi opinión, es una clave, de verdad, dentro de todas las palancas que hay que mover, muy importante. Fantástico. Mercedes nos ha contado las claves del talento senior y los costes ocultos. Pilar nos habla de las herramientas. A Luis le voy a preguntar sobre ese talento senior. Claro, al final, realmente el talento senior en las organizaciones, pero más allá de la experiencia técnica, ¿qué es lo que consideras que aporta? Permíteme que empiece quitándome un poquito lo cohibido que me tenéis. ¿Qué te ha pasado? Entre otras cosas, porque estoy rodeado, representando a la Asociación de Profesionales en el Seguro, que acaba de empezar, rodeado de organizaciones que lleváis muchos años trabajando en esto, entonces no sé hasta qué punto voy a poder aportar. Respondiendo a tu pregunta,
más allá, como decías y que has mencionado tú también, de la aportación que hace el talento senior en madurez, en seguridad, yo quiero destacar que tenemos un serio problema de pirámide poblacional. No hay reemplazo. La pirámide que tenemos es la que es. Y entonces hay una tecnología, la inteligencia artificial, que probablemente nos traiga una aportación de gran parte y que ejecute a gran parte de las tareas que hoy está desarrollando el talento senior. Pero hay una parte de creatividad, de conocimiento funcional, de cómo son los procesos, de cómo son las relaciones, que no lo va a aportar ni un equipo junior que todavía no ha vivido eso, ni una inteligencia artificial a la que todavía tenemos que educar. Por lo tanto, tenemos un rol magnífico que desarrollar dentro de los profesionales senior. Problema, que venimos de una serie de paradigmas, de una sobrepoblación profesional que hemos tenido que ir sacando del mercado laboral y que ha generado un paradigma por parte de las empresas y por parte de los trabajadores de con 57 me voy a casa. Entonces, hay que luchar contra eso. Estamos luchando contra los elementos y contra unos conceptos prefijados en la cabeza, tanto de las empresas como de los trabajadores. Como tú decías, hay empresas que todavía se rigen con el no quiero meter a una persona de más de 50 años. Fijaros en el absurdo. Plantillas que viven con un periodo de rotación de 5 o 7 años no quieren contratar a un trabajador de 45, pero si es que antes de que esté desfasado ese trabajador ya se ha ido por la rotación natural de tu plantilla. Sí. Entonces estamos viviendo una serie de disonancias, un momento de turbulencia entre un cambio generacional brusco que se está produciendo, que tenemos que solucionar de alguna manera. Y ese es el objetivo de nuestra asociación, es identificar esos problemas, conocer el problema, concienciar a quien tengamos que concienciar, empresas y trabajadores, de que esto está cambiando, y luego capacitar a esos trabajadores para que puedan seguir trabajando. Fantástico, estáis haciendo gerencia de riesgos, ¿verdad? Intentamos. Identificación, evaluación y luego pues la mitigación, a ver de qué manera pues eso, evangelizando técnicas se puede minimizar el impacto. Me parece precioso. Mercedes, volvemos a ti para preguntarte sobre esta iniciativa de Más Talento Senior, que impulsa políticas activas de contratación y retención. Pues que nos cuentes un poquito, ¿no? Cómo se promueve esa diversidad generacional. Cuéntanos en las empresas, pues bueno, la experiencia que estáis viviendo. Bueno, un poco, primero contar un poquito rápidamente de historia de dónde nace esta iniciativa, ¿no? Inicialmente nace desde GECON, desde el observatorio, porque dentro de GECON ya lleva un tiempo, de hecho incorporamos talento sin género, que nuestros inicios para ayudar a las mujeres que llegan a puestos de alta dirección y consejos, pero también nos dimos cuenta que había un factor una barrera que estaba impidiendo que estas profesionales llegaran, ¿no? Que es el tema de la edad. Si eres mujer, que ya tienes sesgos, pero encima tienes más de 50, pues ya se complica, ¿no? Entonces incorporamos talentos sin generación y dijimos, bueno, vamos a hablar de ello, hicimos estudios, hicimos un libro blanco del talento senior y dijimos, pero no nos podemos quedar aquí. O sea, no podemos quedarnos simplemente en la intención, hay que hacer algo, hay que activar palancas para que esto realmente llegue a las empresas y conseguir que se cambie esta cultura edadista. Y de ahí nace la iniciativa. Dijimos, ¿qué podemos hacer como asociación? Y pensamos, nosotros no somos administraciones públicas que pueden legislar y que pueden poner en marcha iniciativas más de penalización, que tampoco nos gusta, sino vamos a ver cómo podemos incentivar. Entonces, claro, nuestro aliado natural pues fue Fundación Más Familia, FR, porque es referente en modelo de conciliación y en un modelo de gestión del talento. Entonces nos pusimos a trabajar, desarrollamos un modelo con expertos, basándonos en el modelo de la Unión Europea de Age Management, desarrollamos el modelo, lo probamos con un par de empresas piloto y ya nos lanzamos. Las tres organizaciones, se nos sumó Fundación Más Humano y llevamos 3 años. Entonces, en 3 años hemos sumado 30 empresas, 10 empresas al año. ¿Es mucho, es poco? Hombre, es poco, pero estamos ya en el proceso. Se están incorporando empresas que son líderes de su sector y sabemos que eso sirve también de arrastre. Entonces, ¿en qué consiste Más Talento Senior? Pues es en crear una comunidad, en convertir la intención realmente en un sistema de gestión. Es dar un modelo a las empresas para que se conciencien
de que el talento, no solamente el talento, todo el talento hay que gestionarlo, pero hay que también ponerlo en función de las generaciones. Es muy importante, no solamente gestionar el talento, sino también en función de las generaciones, que como habéis dicho creo antes, ya convivimos 5 generaciones en las empresas y eso es una riqueza brutal. O sea, lejos de ser un inconveniente, es algo que es una oportunidad que las empresas tienen que aprovechar. Entonces, este modelo se centra en el talento senior, se hace un diagnóstico inicial, un mapa de edad para ver desde qué punto partimos, pues tenemos empresas que tienen en nuestros distintivos, que tienen un 4% de senior y que quieren, por supuesto, poner en marcha políticas para que se incorporen y no perder el poco que tienen, y tenemos empresas que tienen hasta un 55%. También, entonces, ¿qué les interesa? No tanto contratar a senior, porque, claro, sus políticas van más a traer talento joven para el relevo, pero en mantener el que tienen, formado, motivado y activo y productivo hasta el final, ¿no? Y centrándose mucho en los temas de jubilación. Entonces, cualquier empresa, independientemente del punto de partida, tiene posibilidad de mejorar y, sobre todo, cosas que hacer. Entonces, hacemos ese diagnóstico, tenemos ese modelo que es una referencia, que son medidas donde abarcamos desde la selección, es decir, lógicamente, currículums ciegos, incluso promovemos que hasta se fuerce un poco, que haya siempre en la terna a lo mejor algún candidato o candidata de más de 50 o más de 45, ese tipo de cosas. Y luego, por supuesto, la formación, el desarrollo a lo largo de toda la carrera profesional es fundamental, porque hemos visto que según vamos cumpliendo edad, en las empresas se cuentan menos con nosotros para formarnos, se invierte menos. Pues no, hay que invertir, hay que ayudar a los seniors también a cambiar. Si es que es bueno cambiar, la rotación es muy buena, lo que hace falta es oportunidades para poderlo hacer, pero con 50, 60, 70 tienes ganas de aprender cosas nuevas y cuando te involucras en algo nuevo tienes esa motivación que hace que todo tu conocimiento lo pones, ¿no? Y luego, bueno, pues medir también los resultados. ¿Qué estamos viendo en estas empresas? La rotación disminuye, la satisfacción general de las plantillas aumenta y también un falso mito, que los seniors nos ponemos enfermos y estamos siempre de baja. Mentira, al revés. O sea, estamos viendo que donde menos bajas hay es en los seniors. Ya no nos ponemos enfermos, ya somos indestructibles, ¿no? Pero es que todos esos falsos mitos es lo que hay que romper. Y luego, al final, ¿qué damos nosotros con Más Talento Senior? Un distintivo, un reconocimiento. ¿Por qué? Porque queremos crear una comunidad de empresas que compartan buenas prácticas, que sean ellas las que muestren lo que están haciendo y crear, digamos, este movimiento incorporando alianzas, pues como con Fundación Mutualidad de la Abogacía y con Fundación AZ, con Fundación MAFRE y con otras organizaciones que están promoviendo lo mismo que hacemos nosotros, pero nosotros con una herramienta que realmente creemos que puede ser una palanca para cambiar, para hacer ese cambio cultural. Muy bien, Mercedes, muchísimas gracias. Es maravilloso para las personas y las empresas que nos estén escuchando, tanto aquí presentes como al otro lado, el poder presentar organizaciones que al final, si os dais cuenta de lo que nos estamos hablando todo el rato, es de las herramientas, de qué medidas, ¿verdad?, que pueden minimizar o de qué manera se puede promover, se puede evangelizar, se debe de hablar de esto. Y qué bonita que exista esa cohesión, esa convivencia y que haya empresas que puedan optar a proyectos tan interesantes como el que nos acaba de contar Mercedes con Más Talento Senior. Pilar, ahora yo a ti te haría una pregunta, porque también Mercedes incluso ha sacado al tema en su respuesta, ha hablado del mapa de riesgos. Yo te quería preguntar que cómo una empresa puede integrar el envejecimiento en su plantilla dentro del mapa de riesgos corporativos. Yo, como directora de AGERS, de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros, fíjate, es algo que siempre hemos visto como un talón de Aquiles, que era algo que no estaba en los mapas de riesgos. Así que es una pregunta que yo te hago con muchas ganas de saber tu respuesta. Cuéntanos. Pues yo también tenía ganas de responder porque realmente llevo tanto tiempo viendo los mapas de riesgos que tú y yo conocemos, bueno, que todos conocemos aquí de corporativos, donde están los riesgos financieros, los riesgos de mercado, los riesgos tecnológicos, los riesgos sobre personas desaparecidos. Nada. Tenemos la gran suerte, y vuelvo a agradecer tanto a la Fundación Más Familia como a la Fundación Mutualidad, que hemos participado y colaborado en un mapa de riesgos específico de riesgos de envejecimiento. Y desde Willis Towers Watson hemos elaborado ese mapa de riesgos muy concreto para riesgos de envejecimiento.
En él lo que hemos hecho es detectar exactamente que el envejecimiento de la plantilla, qué puede provocar en la empresa, qué situaciones puede provocar, qué impacto económico pueden tener esas situaciones si no se gestionan de forma adecuada y por supuesto, no solamente es un mapa que lo que te va a dar es un elemento para diagnóstico, sino lo que te va a permitir es buscar acciones mitigadoras, incluso planes de prevención de determinadas situaciones y ver los impactos antes y después. Me traje aquí mis apuntes porque no me quería olvidar de ninguno, pero los principales riesgos que hemos identificado, que tenemos unos 7 riesgos que se pueden evaluar porque queríamos medir, pues la pérdida del conocimiento crítico de lo que hemos estado hablando. Evidentemente, una situación en la que de pronto pues, haya una gran salida precisamente por lo que estaba diciendo Luis, de la pirámide poblacional, ahora mismo hay mucho senior que está en un proceso de salir o acercarse a la salida. Si una gran parte de la plantilla es senior y se van todos en un plazo muy corto de tiempo, pues pueden provocar realmente una pérdida de conocimiento dentro de la empresa, que les puede llevar a una falta de competitividad, falta de innovación, y todo eso hay que gestionarlo previamente con los planes de transferencia del conocimiento, que si no se gestionan de forma correcta, pues a lo mejor el que va a salir no está tan proactivo para realizarlos. Entonces, eso es un tema importante que puede influir enormemente en la calidad del servicio de la empresa, en la marca de la empresa y en pérdida de competitividad. Otro riesgo que es obvio, que es el incremento de los costes laborales. Al final, el envejecimiento de una plantilla pues te lleva, aunque solamente sea por la antigüedad, por efecto de la antigüedad, te lleva a un incremento de costes salariales. Incluso la atracción de talento senior en cualquier momento pues ya llegan con otro tipo de costes precisamente por toda la experiencia que aportan. Esto, aparte del impacto que tiene directamente en la masa salarial, también tenemos que pensar que los beneficios que se estén asociados y que se ofrezcan en los paquetes de compensación, pues también se encarecen. Los seguros de vida, con la edad todos sabemos que se encarecen. Los seguros de accidentes, los seguros de salud, incluso la propia aportación de los planes de jubilación que estábamos hablando antes y que normalmente está referida a un porcentaje del salario, también se encarece. La empresa tiene que prever esta situación con anterioridad. O sea, en su planificación financiera tienen que tener muy claro cuál va a ser el impacto de esta evolución de la plantilla y de la gestión del talento senior. Evidentemente, esto también este coste en aumento puede tener un impacto en la rentabilidad de la empresa y que no les permita hacer pues, inversiones o innovación que tuvieran previsto, con lo cual también tiene una importancia bastante alta. En cuanto al absentismo laboral, que hemos hablado todos, lo del absentismo laboral habréis oído estos días pasados, se está hablando mucho de unos estudios que han salido y que están diciendo que más de 1,5 millones de personas no van a diario a su puesto de trabajo, que es increíble. 1,5 millones, que es como, me parece haber oído que unos 29.000 millones de euros lo que supone de coste, tanto para las empresas como para la administración, y que estamos hablando de un 2% del PIB, o sea, es que es un tema muy grave. Este absentismo, lo curioso, como decía Mercedes, no es solo por la edad, que evidentemente el envejecimiento pues sí que conlleva pues un desgaste y algunos problemas y por supuesto algún tipo de absentismo, pero ha quedado también demostrado que más de un 20% de las bajas no son baja laboral por enfermedad, con lo cual lo que pone de manifiesto es problemas muy obvios de conciliación, problemas de clima laboral y de presión en el trabajo, y que probablemente los sufren más los más jóvenes que los mayores, porque los mayores sí que es verdad que aparentemente tienen bajas laborales, efectivamente, y puede haber incluso en determinados sectores que con la edad aumenten, y las bajas pueden ser más largas, pero son menos numerosas que las de las edades más jóvenes. Las edades donde hay que realmente gestionar la conciliación laboral
tanto para el cuidado de hijos como de mayores, ahí es donde se producen más bajas laborales. Pero está el karma, el clima de que los mayores son los que se ponen malos y se quedan en casa. Pues no, no es así. Entonces, también este riesgo que se mide, lo que propicia es que se implanten determinadas medidas que pueden ser pues, de temas de bienestar, o sea, seguros de salud, bienestar enfocado a las personas y los tipos de personas que tienes dentro de tu organización y que reduzcan el absentismo. O sea, tiene un efecto económico inmediato. Con respecto a la dificultad para el relevo generacional, pues estamos en lo mismo. Si no se planifica correctamente las salidas y entradas, pues es posible que te encuentres con problemas de salidas inesperadas, de talento senior, que es el que tiene la experiencia, el que normalmente gestiona los equipos y que haya vacíos porque las personas más jóvenes no pueden asumir esas responsabilidades. Eso también se puede medir, el impacto que tiene en la organización desde el punto de vista incluso económico. Y bueno, por supuesto, la falta de diversidad generacional, a ver, yo lo que tenemos claro todos y lo estamos hablando todo el rato es que aquí no se trata de solamente de apostar por seniors o juniors, no. Lo que se trata es de que todos de los equipos realmente sean diversos y no solo en el tema de diversidad e inclusión que se suele hablar, sino diversos en edad. Aporta experiencia, aporta conocimientos y todos tienen que sumar y complementarse, los jóvenes y los mayores, cada uno aporta su parte. Y eso va a permitir a la empresa que el clima sea muchísimo mejor y que promuevan la innovación y la competencia y la competitividad de otra manera. Yo creo que asegura muchísimo el futuro de las empresas. Por otra parte, me ha hecho mucha gracia porque estabas hablando tú de lo de la inteligencia artificial. Esto, claro, me ha venido, digo, lo engancho, porque se está educando, estamos en un proceso de educación de la inteligencia artificial, pero ¿un junior puede educarla? Es imposible. O sea, yo que de vez en cuando me da por usarla y digo, a ver qué me cuenta, y de pronto, y a veces le digo, no, te estás equivocando, esto no es así. Y me contestan, perdona Pilar, tienes razón, no había... Digo, hay que ver, no te puedes fiar de lo que ahora mismo, todo lo que te da la inteligencia artificial, que por cierto, a mí me parece espectacular y me parece increíble y vamos, una ayuda, una herramienta impresionante. Pero sí que es verdad que para educarla y para que aquello evolucione correctamente, se necesita a los seniors. Es fundamental. Tenemos nuevo trabajo a partir de ahora. Aquí esta respuesta tuya, muchísimas gracias, Pilar, encadena muy bien con la que le voy a hacer a Luis. Porque Luis, allí en la Asociación de Profesionales Seniors del Seguro, yo creo que una de las iniciativas que tenéis, porque tú has comentado muchas veces que es importante saber, pero que importante también es saber transmitir, ¿verdad? El trabajar de una manera pues muy generosa, muy transversal y no crear esos nichos que antiguamente sí que habían en las empresas. No me quiero desviar, tenéis una iniciativa de mentoring, ¿verdad?, en la asociación, y a mí me encantaría que compartieras con todos nosotros en qué consiste. Tenemos una iniciativa de mentoring que surge de las conversaciones con nuestro modelo y nuestro ejemplo, que os va a sorprender, pero para nosotros, que somos la Asociación de Profesionales Seniors del Seguro, el modelo que tratamos de seguir y los objetivos que perseguimos se parecen mucho a los de la Asociación de Profesionales Juniors del Seguro, que se montó hace 15 años. Estamos tratando de replicar muchas de las cosas que con mucho éxito han conseguido hacer ellos en la promoción del talento junior dentro del sector asegurador. ¿Y por qué hacemos esto? Entre otras cosas porque también participé de la organización de aquello en un momento de mi vida en el que veía la necesidad de apoyarme en mis compañeros de mi mismo rango de edad para tratar de ir mejorando la posición y el desarrollo profesional. Ahora estoy en otro segmento de edad, con otros problemas diferentes, pero veo la necesidad de que entre los seniors nos ayudemos para llegar a producir eso. Pues bien, en las conversaciones con la Asociación Junior, lo que nos decían es, oye, ¿de qué manera podemos ayudarnos mutuamente? ¿Y qué mejor manera que transfiriendo conocimiento de unos a otros? Y lo que estamos tratando de organizar es un programa de colaboración, de mentoring, tanto directo como inverso, en el que los miembros de una asociación hagamos parejas con miembros de la otra asociación y tengamos un ejercicio. Digo directo e inverso porque los juniors están deseando aprender de nosotros
cómo se gestionan equipos, cómo se hacen planificación estratégica, cosas que ellos todavía no han visto, que verán antes o después, pero todavía no han visto. Y nosotros necesitamos aprender de los juniors cómo piensan, cómo razonan. Difícilmente voy a gestionar un equipo si no entiendo cómo piensa mis empleados. Entonces necesito ponerme al día en esa convivencia de 4 o de 5 generaciones que tenemos ahora mismo. Y la brecha generacional es enorme. Y es normal que sea enorme. Siempre ha habido brechas generacionales. Se puede alargar, agrandar un poquito o empequeñecer un poquito, pero siempre va a haber una brecha generacional que lo que tratamos es de minimizar aprendiendo unos de otros. Muy bien, fantástico, me parece una iniciativa preciosa. Pilar, voy a volver a ti porque es muy interesante lo que nos has contado del mapa de riesgos, ¿verdad? Pero claro, una vez identificados estos riesgos, muchas veces el talón de Aquiles de esa identificación es la cuantificación. Pero bueno, ¿cómo cuantifico yo esto, no? ¿Cómo lo mido? Entonces, mi pregunta va sobre cómo puede medirse el impacto real de estos beneficios que hemos comentado antes de la jubilación en una planificación del talento y la sostenibilidad de una empresa. Bueno, como estábamos comentando antes, con el mapa de riesgos lo que vamos primero es hacer un diagnóstico de la situación de cada empresa, que será absolutamente diferente en unas y en otras. Con ese diagnóstico lo que tendremos que establecer es unos indicadores que son los que nos van a permitir medir el impacto de las políticas que se establezcan, tanto de mitigación de los riesgos como las de planificación de prevención. Los indicadores van a tener que ser de dos tipos, o sea, tanto cuantitativos como cualitativos. No podemos medir todo, pero hay una parte que sí que podemos medir. Por ejemplo, se puede medir perfectamente los costes antes y después de la implantación de un plan de jubilación. Por ejemplo, los costes en cuanto a desvinculaciones imprevistas, a tránsito natural hacia la jubilación, a relevo generacional, se pueden medir. Lo que lleva aparejado, incluso con el coste que evidentemente tiene la implantación del plan. Es una herramienta también que te sirve para poder poner en valor este tipo de acciones y que realmente la inversión se entienda que merece la pena y que tiene un impacto económico. Se puede medir qué resultado da desde el punto de vista económico la implantación también de planes de beneficios como los seguros de salud, los planes de bienestar, que tienen un impacto directo en el absentismo, en el clima laboral y la motivación y en la productividad. Eso es medición directa. Se puede medir también de forma cuantitativa los costes de, si está con una correcta planificación, los costes de atracción del talento, o sea, los procesos de recruiting son muy diferentes si lo tienes planificado a si te surgen y tienes que buscar talento muy específico en el mercado que no tenías previsto. Entonces, sí que es verdad que dices, bueno, pues esto no se nos había ocurrido, pero es que es cierto que una correcta planificación hace que el coste de esos procesos pueda ajustarse enormemente. Luego también hay, evidentemente, esos entre otros. O sea, tenemos que definir los KPIs que vamos a poder valorar y luego también hay otros que son cualitativos. O sea, tienes que no solamente es la toma del dato, sino que hay que hacer entrevistas de salida o entrevistas con los empleados para ver exactamente qué impacto está teniendo en la organización todas estas medidas de planificación y de gestión del relevo generacional, digamos, porque al final se trata de eso. Evidentemente van a influir en el clima laboral, van a influir en la productividad, porque una empresa que se preocupa por sus trabajadores pues va a fidelizarlos, los va a retener y, por supuesto, van a estar mucho mejor y van a producir más. O sea, eso también. Y se suele hacer con encuestas. Hay un montón de indicadores que podemos tocar y medir y, por supuesto, esto es una herramienta viva. O sea, si nos ponemos en marcha con un proyecto y vamos viendo que hay que cambiar los indicadores o que hay que introducir otros, se va modificando y vamos haciendo mediciones antes de la implantación y luego durante la implantación para ver que los objetivos que nos hemos marcado desde el inicio se van consiguiendo. Pero sí es perfectamente posible medirlo. Entraría dentro del mapa de riesgos, no es tan tradicional como el que tú conoces,
pero se puede perfectamente. Qué maravilla que exista, ¿verdad?, una herramienta de estas que nos pueda ayudar, porque claro, entiendo que da igual el tamaño de la empresa y el sector de actividad que represente. Sí. Bueno, pues eso es una enorme suerte. Luis, representáis al mundo asegurador. El mundo asegurador, pues bueno, tiene un paradigma, ¿no?, que o a los 18 a los 58 te vas a casa o te vas a quedar más de los 67 y quién sabe, ¿no?, cuántos años más. ¿Cómo afecta esto al relevo generacional en el sector asegurador? Y una segunda pregunta. ¿Se trata de un tapón de los seniors, de una falta de jóvenes en este sector, o es un problema de atractivo del sector? Es una mezcla de todo. Por un lado, la verdad es que es una pregunta en la que siempre me siento incómodo porque tengo la sensación de que me ponen como cuando a los niños chicos les preguntas a quién quieres más, a papá o mamá. ¿Ah, sí? Los psicólogos creo que lo llaman disonancia cognitiva. En el fondo, por un lado tenemos la presión de una parte de la población joven que nos dice estáis haciendo tapón, os tenéis que marchar, y esa misma población joven empieza a calar mucho el mensaje de yo no voy a pagar la pensión de toda esta gente, me estáis cargando demasiado con impuestos, por lo tanto es tomar una decisión, ¿que queréis, que nos vayamos para dejaros hueco o queréis que nos vayamos y nos tengáis que pagar la jubilación? Eso por un lado. Segundo, respecto al tema del talento, en concreto en el sector seguros, siempre he tenido la sensación de que somos el hermano pobre de todo el sector financiero, el patito feo. Cualquier persona que preguntas del sector te dice, casi todos, los actuarios un poco menos, pero casi todos te dicen que han entrado en el mundo de seguros de casualidad. Somos muy poco atractivos. Quien estudia temas financieros quiere entrar en banca de inversión o quiere entrar en consultoría, pero a nadie se le ocurre, salvo por vínculos familiares, entrar en el mundo de seguros. Con lo cual, si ya hay poca población joven, gente interesada en entrar en seguros, tenemos un serio problema de atractivo. Con lo cual, lo del tapón, a mí me parece que va más por la empresa tiene necesidad de mantener en activo a la gente porque no hay reemplazo y necesito tiempo antes de que la tecnología sea capaz de ocuparme parte de ese espacio que me falta por ocupar. Tenemos que trabajar con ello. Tenemos que llegar a ese punto de equilibrio y cuando las plantillas eran especialmente grandes, podía llegar a interesar desde el punto de vista empresarial que la gente saliese con 50 y pocos años de las plantillas. Cada día eso tiene menos sentido económico en las plantillas y veremos cómo la gente tiene que estirar la de esta. Y por eso decía al principio que tenemos que cambiar el paradigma de los reclutadores que piensen en que se puede reclutar gente de mayor edad, en los trabajadores que no se abandonen a partir de los 55 años esperando a que llegue su día de jubilación, porque van a tener que actualizarse y van a tener que estar preocupándose de seguir aportando valor. Uno de los pilares fundamentales en los que basamos la Asociación de Profesionales Senior es queremos destacar el valor que aportan los profesionales senior. Pero si nosotros mismos no somos capaces de aportar valor, difícilmente vamos a mantenernos activos. Claro. Evidente, Mercedes antes lo decía, ¿no?, que al final no es la edad, pues bueno, la edad es una referencia, pero qué importante es la actitud y las ganas. Eso es inevitable. Mercedes, por cerrar tu parte, yo te quiero preguntar, pues, ¿qué impacto puede tener a medio plazo, pues, no contar con políticas activas de diversidad generacional en la sostenibilidad de una empresa? Muy bien, yo creo que ya se ha dicho casi todo, o sea, que voy a intentar resumir. Porque bueno, Pilar y Luis lo han comentado ya, ¿no?, por no repetirnos demasiado, pero sino para resumir, evidentemente, y lo que más duele a las empresas es el tema económico, ¿no? La sostenibilidad económica pues va a tener un impacto. Ya hemos visto, hemos hablado de los costes y hemos hablado de los riesgos, por lo tanto es evidente y nadie lo puede negar, ¿no? Además, teniendo en cuenta que de aquí al 2030, en el 2030, 1 de cada 3 profesional va a tener más de 55 años. O sea, imaginaros el impacto que eso va a tener si no se hace nada, ¿no? Entonces, por lo tanto, muy importante la parte de los riesgos, como ha comentado Pilar, es que ya es importantísimo que las empresas introduzcan en sus mapas de riesgo el envejecimiento de sus plantillas.
es fundamental, es crítico. Es que además ya es un tema que está empezando a estar en los consejos de administración y bueno, y se tienen que poner las pilas porque hay mucho que hacer, ¿no? Pero no solamente el impacto económico, el impacto también en la productividad que hemos comentado, en la calidad, el impacto también en los clientes. Es que no nos olvidemos que los seniors tienen sus contactos, su relación con los clientes importantes, el tema de las alianzas, el tema de las relaciones institucionales, eso se pierde. Entonces, tiene un coste. Los clientes al final pierden su profesional de referencia y se van a otra empresa. Entonces, esto no hay que olvidarlo, muy importante. Y la reputación, también lo que hemos comentado, ¿no? Que los jóvenes se fijan en cómo las empresas tratan a sus empleados y sobre todo a los más mayores, porque se quieren ver dentro de unos años qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, eso frena, convierte a esas empresas en poco atractivas, porque además ahora todo se sabe. No hay la reputación, hay plataformas donde los propios empleados ponen su opinión y ahí van los jóvenes a mirar antes de aspirar a una empresa, ¿no? Y luego la parte también de gobernanza, el conocimiento de los procesos, todo esto de la legislación, pues todo esto se pierde, entonces también se pierde, ahí hay un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay un impacto si no se hace nada, estamos a tiempo, tenemos que hacer cosas ya y las empresas que no pongan en marcha ya políticas activas de gestión de sus plantillas y de gestión de la edad, vamos a dejarlo en gestión de la edad, muy importante, porque también hay mucho que hacer con los jóvenes, pero en concreto con el problema de envejecimiento de las plantillas, las empresas que no hagan nada se van a encarecer, o sea, es decir, van a perder dinero, van a tener más costes, van a ser más frágiles porque van a perder eficiencia y productividad y además, bueno, pues van a decidir peor, que también es importante, ¿no?, a futuro. Entonces, bueno, pues yo creo que con esto ya lo hemos dicho todo. Todo súper dicho. Es verdad que, claro, al final son medidas de anticipación, ¿verdad? Todo es prevención. Voy a prevenir esto que va a pasar, que está más que identificado, con herramientas, con medidas, ¿verdad?, y con acciones y proyectos. Luis, vamos a cerrar porque también necesitamos que nuestro público, ¿verdad?, nos haga alguna pregunta, que estoy convencida de que va a querer aprovechar que estén aquí estos tres maravillosos expertos. Se ha hablado mucho de la tecnología y la adaptación. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto? Preparando la charla, ¿no? Yo creo que todos saltábamos diciendo, ¿cómo que nosotros no somos tecnológicos? ¿En qué tenemos que adaptarnos? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa, Luis? Me hace mucha gracia porque hay el paradigma de que las personas a partir de determinada edad perdemos nuestra capacidad de adaptación para el cambio tecnológico. Somos la generación que empezamos trabajando con el Spectrum y que hemos hecho toda la implantación que ha llevado a tener el nivel de desarrollo digital que tenemos a día de hoy. Entonces, que me digan que no soy capaz de adaptarme cuando he vivido 7, 8, 12 generaciones de plataforma tecnológica. El otro día, precisamente, en el último evento que organizamos desde nuestra asociación, uno de los ponentes decía, estoy desesperado buscando gente que sepa programar en COBOL, porque si tú te pones a investigar el funcionamiento de las herramientas base de contabilidad, de gestión de las compañías de seguros, está todo programado en COBOL y no tenemos nadie que pueda hacer los ajustes finos. Por encima de esa capa de COBOL hay 200 capas con distintos sistemas operativos, con distintos lenguajes de programación, pero sigue existiendo en nuestro sistema digital una base que se hizo en los años 80 y que sigue siendo necesario mantener. Y nos decía, oye, cualquiera que esté parado, le doy clases de COBOL y le pongo a trabajar mañana. Y entonces, para mí es un paradigma de falta de adaptación, que yo creo que va más por la motivación a seguir adaptándonos, a por la capacidad de adaptarnos. Lo hemos hecho cientos de miles de veces. Muy bien, coincido totalmente contigo. Sí. Totalmente.
Os exponéis a las preguntas del público, ¿verdad que sí? Venga, Claro. vamos a ello. ¿Alguna pregunta? Yo. Levanta la mano por allí. Adelante, si te quieres presentar. Sí, claro. Bueno, soy Beatriz Acevedo, soy responsable de sostenibilidad aquí en Mutualidad. Y bueno, tengo que decir que yo siempre digo que entré en el sector seguros por casualidad. Llevo 20 años y entré como trabajo de verano. Es que... Sí, yo también. Bueno, Por accidente, ¿verdad? dicho esto, bueno, enhorabuena por este proyecto, porque a mí, personalmente, como responsable de sostenibilidad de una aseguradora, a lo que me dedico, a diferencia de lo que muchos piensan, no es a plantar árboles, sino es un poco a promover que dentro de la gestión de la empresa se tenga una visión mucho más holística de los riesgos a los que una compañía se expone hoy en día, que van mucho más allá de los tradicionales que se han comentado. Entonces, obviamente, el riesgo de personas está dentro de las iniciales ESG, es un riesgo de la S, es un riesgo social. Vale, dicho esto, tengo dos preguntas. Tendría muchas más, pero dos. La primera es que escuchándoos hablar y cuando se habla de la discriminación por edad, yo hago un paralelismo con la discriminación de género, ¿no? De la que se ha hablado muchos años y se sigue todavía hablando. Y es cierto que aunque la teoría nos la conocemos las empresas y sabemos, ¿no?, que la diversidad trae más innovación, trae menos riesgo financiero, la realidad, y aquí os reconozco que tengo sentimientos encontrados porque, una vez más, como profesional de sostenibilidad, en los últimos años me han bombardeado con normativa desde Bruselas. Pero la realidad es que hasta que no ha empezado a haber legislación para obligar a las empresas, ¿no?, a forzar esa igualdad de género, no hemos visto un cambio. El cambio era muy lento. Entonces, la primera pregunta es, ¿habría que hacer algo parecido en cuestión de edad? Sobre todo teniendo en cuenta, lo que habéis dicho, yo me voy a tener que jubilar a lo mejor a los 70 años, hay que sostener el sistema de pensiones y, sin embargo, las empresas, pues yo el otro día tengo 40 años y escuché que a partir de los 45 ya iba a tener problemas. Digo, pero bueno, sí, soy muy joven. Esa es la primera. Y la segunda es, casi es a modo de tip práctico, es decir, yo al final, como tengo que concienciar dentro de la empresa de la importancia de tener talento de diferentes generaciones, centrándome en el senior, ¿cómo puede una empresa sacar el máximo partido de ese talento senior? Ya está. Gracias. Fantástico. Hay mucho que decir Muchísimas ahí. gracias. ¿Quién se ofrece a responder? Primera, segunda pregunta. Bueno, yo sí, Mercedes. empezando por la segunda, Venga. que la última que has Fantástico. dicho, cómo mantener, ¿no? Evidentemente, y lo digo porque por experiencia, ¿no? Yo he pasado de trabajar, pues como nuestra generación, sin conciliar 10, 12 horas, las que hiciera falta, fines de semana, que además no había teletrabajo, por lo tanto tenías que llevarte el trabajo a casa, pero fines de semana, en fin, ya sabemos esto, ¿no? Y cuando ya llegas a esa fase, ¿no?, senior, también ya lo que necesitas es recuperar tiempo para ti. Y de lo que te das cuenta es que tu experiencia lo que te permite es tomar decisiones mucho más rápida, mucho más segura y hacer las cosas sin tener que pensar prácticamente, pero como ya lo has vivido, ya eso te da una agilidad en la toma de decisiones que hace que necesitas dedicarle menos tiempo. El teletrabajo, además, es que es maravilloso, o sea, es decir, porque te permite compaginar precisamente esa parte de tiempo que necesitas recuperar para ti y seguir aportando. Entonces, ¿cuál es la solución? La flexibilidad. Las empresas tienen que ser flexibles, pero en todos los sentidos, en contratación. O sea, no existe solamente un contrato fijo o temporal o de media jornada o jornada completa. Es que hay muchas más otras fórmulas, vemos otros países como Estados Unidos, y además los propios seniors nos tenemos que acostumbrar a eso y no tenerle miedo, que es trabajar por cuenta propia. Es verdad que los autónomos en este país, no vamos a entrar en este tema, nos lo ponen difícil. Pero este te da una libertad, tienes que tener seguridad de lo que vales y trabajar de esa manera flexible con las empresas. Las empresas tienen que empezar a ver otras formas de contratación para dar esa libertad, para aprovechar el conocimiento y el talento, pero sin tener que estar regido por unas normas de trabajo tan rígidas que hace que también eso te desmotiva mucho, ¿no? Entonces, flexibilidad, conciliación. Necesitamos conciliar, no solamente porque todavía tenemos hijos, que es verdad que ya son más mayores, pero nos dan mucho trabajo. Padres que tenemos que cuidar, porque también no nos olvidemos de eso, o sea, pasamos de cuidar a los hijos a tener que cuidar a los padres, ¿no? Entonces necesitamos tiempo para seguirnos formando, para cuidarnos y
para poder seguir aportando a las empresas con flexibilidad, conciliación. Yo creo que esa es la clave y, sobre todo, flexibilidad también en contratación, en formas de trabajar. Precioso. La primera pregunta que nos hacía nuestra compañera, creo que Luis, si me o permites Luis. complementar lo tuyo. Fenomenal. Es un cambio de saber hacer, pasas, y solo hacer, tienes que pasar a una función de saber comunicar. Y entonces tienes que ir adaptándote a eso porque cada vez tu papel es más educativo y menos ejecutivo. Igual que cualquier alto directivo, su obsesión en la vida es quiero dejar de ser ejecutivo y pasar a un consejo y ser asesor. En cualquier puesto de trabajo, la evolución tiene que ser la misma. Es paso de ser ejecutivo o cada día hago un poquito menos ejecutivo y cedo a lo demás. Totalmente. Muy bien. Pilar se ofrece a responder la primera Se me ha pregunta, caído el churrito este. pero Supongo no pasa que nada porque a mí nada. también y Ah, se vale. oye igual. O sea que... Bien, se oye bien, ¿no? Vale, Perfecto. gracias. La primera pregunta. A ver, yo os voy a decir mi opinión, que es muy personal en esto. De eso se trata. Estabas hablando de las políticas que han supuesto y obligado de alguna manera a que no haya sesgos de género en las contrataciones y han provocado que la mujer se vaya incorporando de otra manera en el mercado laboral. Bueno, a ver, todo, y esto aplicado a la edad. Yo, personalmente, que tengo 60 años, he vivido todo esto y me asombra a veces cuando digo, es que parezco la abuela Cebolleta, digo, cuando miro para atrás y digo, hay que ver la diferencia. O sea, cuando yo tenía tu edad, aparte del problema que era ser mujer, porque realmente había una clarísima tendencia a contratar varones y no mujeres, pues por el hecho de que los hijos los tienen las mujeres, se quedan en casa, en fin. Y las tareas del hogar las asumían más mayoritariamente las mujeres, no digo en todos los casos, por supuesto. Ahora es muy diferente. Ahora ya eso no es un problema. Yo creo que el paso que se ha dado bestial, o sea, que me parece increíble en favor de la incorporación de la mujer dentro del trabajo y la igualdad, es que los hombres tengan obligatoriamente que tomar las bajas por paternidad. Ya da igual contratar a una mujer que a un hombre. Pues con respecto al tema de la edad, tengo que decirte que cuando yo tenía, pues eso, 35, 40, había propuestas de trabajo que de pronto te pueden interesar y se decía clarísimamente que no iban a aceptar ni un solo currículum de alguien de más de 40 años. O sea, eso te lo ponían así. Y todos lo aceptábamos, porque a las mujeres no se las contrataba, porque a los mayores de 40, o sea, que ni se atrevan a aparecer porque no tienen ninguna posibilidad. Piensa que la situación actual es absolutamente distinta. Estamos aquí hablando del talento senior, de lo que se aporta, de la contratación sin sesgos. Es que es verdad. Es que yo llevo en Willis Towers Watson 1 año y medio y mira la edad que tengo. O sea, realmente la evolución ha sido increíble. ¿Y por qué? Pues no ha habido ninguna política que haya establecido que dentro de los sesgos hay que eliminar el edadismo, que tenemos que trabajar en eso y en eso estamos precisamente aquí. Pero realmente el cambio es muy positivo y muy esperanzador. No todos los profesionales tenemos la capacidad, como decía Mercedes, que ojalá de en un momento determinado poder gestionar nuestra carrera o nuestro final de carrera como asesores o aportando valor a la empresa, porque no todo el mundo tiene el mismo perfil y precisamente por eso lo que pedimos a las empresas es gestiona tu plantilla, descubre quiénes son esos talentos que pueden seguir aportándote valor y permite que colaboren, y los que no y además quieren marcharse, ayúdales y favorece que tengan una transición ordenada y tranquila hacia la jubilación y que tengan una vida laboral pues, donde se sientan realmente respaldados por la empresa y todos valorados cada uno en su posición. Porque aquí no vale solo el que más sabe, sino que también el que está picando piedra hace un
una labor importantísima. Entonces, respondiendo, pues concretando, no he visto una política concreta que haya obligado a las empresas a que contraten a gente senior o no despidan a gente senior, que también es lo mismo, pero hasta hace poco, lo que te digo, no se admitían, no se admitía dentro de la empresa, la política de contratación era no más de 40 y a los 50 voy a hacer una raya y todos los que tengan que salir por edad. Eso intentamos que ya no sea así. Y realmente, pues yo lo veo de forma muy positiva. Yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo, ¿verdad? Y con eventos como este, donde pues bueno, unimos mentes y unimos acciones, unimos empresas que todas estamos manifestando la preocupación por una situación como esta del edadismo. Yo creo que queda muy poquito tiempo, no sé si hay alguna pregunta, porque vi antes una mano levantada. Venga, antes de que lleguemos al final y cerremos. Buenos días. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí y por este evento. Yo, aparte me presento, soy Pilar Martínez, trabajo en Comunicación y Asuntos Públicos y aparte soy una de las personas empleadas más jóvenes de una entidad aseguradora, si no la que más, que yo creo que soy la más joven de toda la plantilla. Entonces, yo esa pirámide generacional y sobre todo esa brecha la veo desde otra perspectiva completamente diferente. Entonces, yo tengo dos preocupaciones principales. La primera es, ante esta realidad que estabais diciendo, el nuevo paradigma hay mucha más gente senior que gente joven en el mundo laboral, mi preocupación principal es, ¿habrá hueco para mí ahora mismo? ¿Tendré trabajo? Muy buena pregunta. Sí. Entonces, me preocupa muchísimo, y os la quería trasladar para ver qué solución me podéis dar y cómo me podéis tranquilizar. Y la segunda es, como en mi ámbito de la comunicación y los asuntos públicos se necesita mucha presencia, que la gente joven no solemos tener, y mucha mano izquierda, mi pregunta es cómo podemos fomentar esa convivencia de los jóvenes frente al talento más senior, que muchas veces tiene mucha más experiencia, pero también los jóvenes tenemos más preparación y más nueva y más específica, porque así es la formación ahora. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa convivencia? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta, una pregunta tremendamente interesante que yo creo que nuestros tres ponentes... Mira, Luis ya está abriendo la boca, no ha dicho ni contesta a Luis y ya ha sido el más rápido. Adelante, Luis. Mi primera recomendación es que te asocies a la Asociación de Jóvenes Profesionales del Seguro. Es un entorno y es un escaparate que te puede ayudar a desarrollar parte de esas capacidades que dices que necesitas. Y está muy orientado hacia eso, a ir poniendo capas de formación y de capacidades a los talentos más juniors del sector. Es cuestión de comunicar, es cuestión de tratar de buscarte algún mentor, algún coach. Si hay programa dentro de tu empresa, aprovéchalo al máximo. Ofrécete también, que eso no todas las empresas lo tienen, a programas de mentoring inverso, en donde seas tú la que educas al senior y tengas ese canal de comunicación con lo demás. Y la pirámide está montada de tal manera a día de hoy que no os va a faltar trabajo. No. Es que es un mito. Necesitamos urgentemente manos. Faltan manos. El problema puede ser que hacen falta manos con una preparación muy especial. Y voy a lo siguiente. El trabajo lo puedes catalogar de manera muy vasta y muy consultor en 4 estadios. Las cosas que se hacen manualmente, las cosas que se hacen con la cabeza, las cosas que se hacen repetitivamente y las cosas que se hacen por hechos más puntuales. Si juntas eso en una matriz, te encuentras que hay mucho trabajo manual muy repetitivo, y eso en la revolución industrial, con todo el desarrollo tecnológico, se ha cubierto básicamente, son máquinas las que te lo hacen. Tienes mucho trabajo manual no repetitivo y ahí vas a seguir teniendo un grupo de artesanos que vas a seguir necesitando. En la parte de trabajar con la cabeza, todo el trabajo repetitivo que se hace hoy con la cabeza, malas noticias, va a ser sustituido por la IA. Con lo cual, ¿qué nos queda? El trabajo no repetitivo de cabeza. Ahí es donde os tenéis que centrar. Donde aportas valor es en la creatividad, en el pensar cosas diferentes, el trabajar fuera de la caja.
Todas esas herramientas son las que te recomiendo que desarrolles lo más rápidamente posible. Ahí es donde está el futuro y donde no te va a faltar nunca trabajo. Luego, con respecto a tu primer comentario, se produce una contradicción entre lo que percibís los jóvenes o lo que vivís y sentís que es que no hay trabajo y es difícil encontrar trabajo y hay muchos senior que claro, al final nosotros no vamos a poder acceder, y lo que nos trasladan las empresas, porque estamos también en este tema, no solamente del talento senior, sino de la atracción y retención del talento joven. Es que ahora mismo no hay empresa que no esté poniendo en marcha incluso programas para poder atraer el talento joven, porque es escaso, por lo tanto tenéis una oportunidad ahora que no se ha producido en nuestras generaciones, que éramos más jóvenes al revés que senior, ¿no? Entonces tenéis una oportunidad tremenda. Sí que es verdad que tenéis que encajar y también saber adaptaros a las necesidades, pero las empresas se quejan mucho de que los jóvenes también tienen una cultura que ahora es todo rápido, pero sobre todo con unas exigencias que si no hay teletrabajo no quieren trabajar en esa empresa. Es verdad que también se fijan mucho en lo que es la cultura de la empresa, pero que entran y lo que les interesa es aprender rápido para irse a otro sitio. O sea, ese cambio que es muy positivo, pero que también a las empresas les genera también un problema, ¿no? A la hora de retener el talento joven. Pero tenéis una oportunidad porque sois un talento escaso y por lo tanto valioso. Entonces hay espacio para todo el mundo, eso es lo que hay que entender. Hay espacio y se necesita a todo el mundo para que esta sociedad y las empresas puedan funcionar. Es que no hay otra. Es así. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, Luis, gracias a Pilar por compartir vuestras experiencias en un tema tan interesante como este, preparando la jornada dentro de las conclusiones, ¿verdad? Yo tomaba nota de qué importante es el talento senior. Importa no solo lo que sabe, sino también lo que es capaz de enseñar y de compartir. Que los planes y políticas corporativas bien diseñadas pueden ser una herramienta real para retener la experiencia y preparar el relevo generacional. Que la convivencia entre generaciones no debe verse como una brecha, sino como una oportunidad de aprendizaje mutuo, y que la diversidad generacional bien gestionada aumenta la innovación, la cohesión y la resiliencia de las organizaciones. Muchísimas gracias por las preguntas del público, por la asistencia a los que están al otro lado, y le cedo la palabra a nuestra querida compañera Blanca Narváez, directora general de la Mutualidad, para que proceda al cierre. Pues os doy las gracias por esta interesantísima mesa. Muchísimas gracias a los cuatro. La reflexión desde la Fundación Mutualidad, que promovemos un envejecimiento activo, digno, económicamente independiente, tratando de romper estereotipos y combatiendo el edadismo, pues está íntimamente vinculado con esta conversación que hemos mantenido hoy, ¿verdad? Pero es verdad, como decía Mercedes, que todavía son pocos los que están dando el paso para expresar esa decisión tan rotunda y visible sobre herramientas y la gestión de las plantillas de más edad. Yo desde aquí quiero animar a los gerentes de riesgos, a los gerentes, directores de recursos humanos a hacer estas reflexiones, y hemos puesto en la página web de la Fundación Mutualidad una reflexión que nos ha facilitado Willis Towers Watson, gratis, una herramienta de autodiagnóstico para que podáis reflexionar sobre estos riesgos y sobre la probabilidad de que vuestra empresa pueda tener que hacer estas reflexiones de manera más profunda. Y os animo a hacer esta reflexión tanto desde la perspectiva ética, ¿no?, porque esto es lo correcto, como desde la perspectiva empresarial, porque nos interesa y nos conviene desde un modelo de gestión de riesgos, desde un modelo de sostenibilidad. Muchísimas gracias por vuestra asistencia hoy y, bueno, hasta siempre.